Bueno, muy seguidas las palabras del morocho. Bueno, como dijo Alejandro, nos acompaña también el señor Leonel José Vargas Gámez. Es una figura prominente en el ámbito cultural e histórico de Los Teques, reconocido por su multifacética trayectoria como artista plástico, investigador, cronista radial y activo promotor de la identidad local. Su vida ha estado dedicada a la preservación y difusión de la memoria histórica de su ciudad natal, Los Teques. Como una base en dibujo técnico, se formó en pintura publicitaria bajo la tutela del maestro Torcuato Maizo y exploró la pintura artística con conocimientos del maestro Benito Chapellini, considerándose mayormente autodidacta. Su obra ha sido exhibida en importantes salones y colectivas, incluyendo el Salón de Pintura Libre, en el Ateneo de Los Teques, la Sala Edna Soler, el Museo del Estado Miranda y la Casa Arturo Michelena. Destaca su obra La Virgen de la Asunción, expuesta permanentemente en la Catedral de Los Teques, y varias de sus piezas se encuentran en colecciones internacionales en Miami y México. También ha realizado importantes donaciones de sus obras a instituciones locales. Vargas Gámez ha demostrado un profundo compromiso con su comunidad a través de su participación activa en diversas sociedades locales. Fue vicepresidente y presidente de la Sociedad del Santo Sepulcro, Parroquia San Felipe Neri, y es miembro activo de la Sociedad Benéfica Hijos de la Unión y la Sociedad Bolivariana del Estado Miranda. Es el presidente fundador de la Fundación Los Amigos Tequeños desde 2004, una iniciativa clave para la promoción cultural local. Su pasión por la historia de Los Teques se ha manifestado de manera notable en la radio. Su pasión por la historia es productor del programa Los Teques en el Recuerdo, en la voz de Gualcaipuro, considerado una crónica fundamental de la ciudad. Productor del espacio Defendiendo a Los Teques en Radio Metropolitana. Productor actual del espacio Hablemos de Los Teques en época 89.9 FM. Investigador y divulgador del patrimonio tequeño. Leonel Vargas se ha dedicado a tiempo completo a la investigación de la historia de Los Teques y sus personajes, un trabajo reconocido públicamente a través de charlas, tertulias y visitas a planteles educativos. Su labor ha sido fundamental para la salvaguarda de la memoria local, participando activamente en eventos de divulgación y promoción cultural. Ha sido orador de orden en importantes celebraciones locales y reconocido como Patrimonio Cultural Viviente del municipio de Gualcaipuro y Patrimonio de la Nación, maestro honorario de la UNEARTE. La trayectoria de Leonel Vargas Gámez lo posiciona como una autoridad indispensable en la historia y la cultura de Los Teques, siendo un referente clave para cualquier discusión sobre la veracidad y el legado de la ciudad. Con ustedes, el señor Leonel Vargas. Sí, buenos días. Buenos días. Quiero, antes de comenzar la intervención, enviar un saludo caluroso a la profesora Rosalina García, que se encuentra entre nosotros. A la profesora Celia Mogollón. A la licenciada Celsa Ortega, que ella es funcionaria del Instituto de Patrimonio Cultural. Luis Rodríguez, hijo de Salvador Rodríguez, que vivía en la calle Falcón. Al profesor Jesús María Sánchez, que está entre nosotros también. A Leopoldo Olivares, que lo vi por aquí.
Iván Núñez, el rey del bolero, que no sé que ya estamos presentados ahí para que contertulies con otro gran aficionado al bolero que es Reinaldo Viloria. Jesús Tortorero, mi hermano que siempre está pendiente de todas esas actividades que nosotros hacemos. Tanta gente que está ahí, Carmen Díaz, que también está con nosotros, Eduardo Castro, su esposa, mi esposa Marisol, Servita, tanta gente que está por aquí, Jesús Amonte. Bueno, tanta gente que, ¿cómo está? Aarón. Bueno, tanta gente, la profesora Dior también, Beatriz, tanta gente que, bueno, y el que no nombre, mi amigo estimado, caramba, Aníbal Carrasco, también que es una buena persona, a María Ferreira, Osvaldo Llanes, tanta gente de ustedes que bueno, se me escapa alguno, por supuesto, no es culpa mía, sino que no puedo nombrarlo también a todos. Quisiera nombrarlos a todos, pero no puedo. Entonces yo quiero comenzar esta intervención leyendo una breve reseña de un poema que ya les voy a decir de quién es. Hola, llano de Miquelén, mejor dicho, lo que queda de ti. Qué desgracia, viejo amigo, qué desgracia. Mira nomás donde te han llevado los arquitectos del desastre. Llano de Miquelén, viejo amigo, hoy junto contigo digo adiós al tren, a los quitrines de leche, al viejo carbonero, a Negro Chiquito y a Moyán. Digo adiós al chichero, a Fifo y la burra y a la loca Victoria. Al bar Bolonia con sus baños de anediecito, a tu botica Tostalán, tu tienda El Sol de Mayo, la Diamela, la ferretería El Sol y las casas de las medias, tus vaqueras, ríos cristalinos y esos ricos duraznos que te traían del Jalillo al cabotaje, sitio nostálgico de asnos y autobuses. Digo adiós contigo, viejo amigo, a la barbería de Zapata, al sellado de Edmundo Ruiz, al almacén de Marco Narciso Díaz o el de Alberto Serrano, a tu club centro de amigos, tu bodega a la Cruz y el bar El Hijo de la Noche, y en fin, tantas y tantas cosas que me hacen llorar como un rapaz. Creo, viejo amigo, que algún astemio despechado te pagó tan mal por tener más botiquines que farmacias o colegios. Pero así son las cosas. Hoy te digo hasta luego, llano de Miquelén, viejo amigo. Ah, ¿pero qué es eso? Viejo amigo, ha bajado la neblina, ha sido la neblina de la ausencia. Esta es una breve, porque el poema es más largo y yo se lo recomiendo porque es extraordinario, es muy bonito. Ese poema lo escribió Laurenci Santos Guevara en el año 1982. Ya Laurenci está fallecido, lamentablemente. Bueno, cuando yo digo que el cabotaje era un sitio de asnos y autobuses, bueno, esto radica porque en días pasados llegó a mi teléfono un pequeño video que me llamó la atención. El video hace una cantidad de cosas allí que no se ajustan a la realidad. Y eso, para eso estamos nosotros, como dijo el Morocho, César también, y por supuesto el profesor Carlos Castillo, el mexicano. De alguna manera nosotros hemos tenido que salir al paso a estos videos porque se tergiversa mucho la historia. Cuando hace alusión a este video, la persona que hace alusión al video dice que en el cabotaje hubo una estación del ferrocarril o el tren del encanto, o el tren llamado el tren, el famoso tren, que hacía escala allí
y despachaba o descargaba la mercancía. Bueno, yo digo, bueno, ¿cuántas estaciones tuvo Los Teques? Que yo sepa, la única estación fue la estación Los Teques, que está en la calle Bermúdez, o estuvo en la calle Bermúdez, donde estuvo durante muchísimo tiempo el bar La Estación. Por cierto, en esa estación, Antonio Loinás, el famoso poeta, o el querido poeta, tenía una tertulia, una peña de intelectuales que venían a Los Teques hace muchos años, en los años 20, en los años 30, y ahí se reunían, junto a Antonio Loinás, se reunían Rómulo Gallegos, Arreaza Calatrava, Pedro Emilio Col, se reunían también Andrés Eloy Blanco, entre otros cuartobates que venían a Los Teques a temperar y a dialogar y crear esas tertulias muy amenas que existían en esa época, porque Los Teques no se dejó de eso, de la intelectualidad también, pues, porque este era un país muy intelectual, mejor dicho, que este pueblo. Aquí había gente que tenía mucha cultura. Lamentablemente, bueno, eso se ha ido perdiendo, pero es otro tema. Entonces yo digo, caramba, cuando yo veo el video, digo yo, eso no puede ser, porque mezcla una cuestión que no tiene sentido. En el cabotaje jamás hubo una estación. Por eso es que yo digo, con base, de que ese era un espacio atendido por burros y autobuses, porque por eso es el cabotaje. Ahí venían las famosas recuas de burros que llegaban al cabotaje en ese sector, porque a descargar la mercancía que traían de Lomo de Burro desde Tácata, Paracoto, y se venían por las canales, porque no existía carretera panamericana, existía la carretera de Trasandina y existía, por supuesto, el gran ferrocarril de Venezuela. Entonces, hasta ahí llegaban, descargaban la mercancía, existía la ranchería, que por cierto Marco Narciso ya tenía una, por supuesto Alberto Serrano también, entre otros que tenían esas rancherías allá arriba en el cabotaje, en ese sector. La ranchería es un sitio donde descargaban la mercancía, ponían a pastar los animales, a los burros, a descansar, y ellos se echaban un camaroncito o reposaban un poco y posteriormente se iban hacia su siembra o hacia sus cultivos. En otro sector del pueblo, por lo menos aquí cerca del Padre Cabrera, existía la de, ¿cómo se llama? Lorenzo Guevara, que por cierto fue presidente del Consejo Municipal, entre otras cosas, y él también tuvo una ranchería allí para atender estas personas que venían con mercancía, bien sea de la Reynosa, de Laguna y todos esos sectores, para descargar la mercancía en ese sector. Esa era otra ranchería que también existía aquí en esos tiempos. Entonces, me llama la atención porque el video, o sea, no tiene que ver una cosa con la otra. El video está viciado de embustes, de falsedades. Por lo menos en la calle Luis, o calle Carabobo hoy en día, donde vivió Yolanda Domínguez, que por allá la veo. ¿Qué tal, Yolanda? Bueno, ahí vivió Yolanda Domínguez, vivió mi esposo también, que tenía una casa en Los Maizos Caborda. El señor Montiel tenía en la esquina de la Bermúdez con Carabobo un pilón. Los Rodríguez también vivieron allí, los Mejías también vivieron en ese sector. O sea, una gran cantidad de personas, porque Antonio Virué, entre otras cosas, hizo eso. Él fue un bienhechor, que él vino a Los Teques a darle vida. Fue un gran creador también, porque él sembró un castaño, que yo estuve detrás de ese castaño hasta que lo tumbaron, y eso fue una lucha contra un poderoso que todos sabemos que es el gobierno. El castaño le molestaba a alguno que estaba allí, algún personero del gobierno, a alguna autoridad, y simplemente lo tumbaron. Bueno, lamentablemente. Bueno, ese castaño es traído de la India, y ese castaño lo sembró Antonio Virué. Si a la vez vamos al Parque Los Coquitos, otro bienhechor a Los Teques, que fue Gustavo Snow, que sembró casi 2 hectáreas entre
plantas ornamentales y árboles, casi 300.000 árboles y casi 500.000 matas ornamentales. Entonces, si estamos hablando de esas cosas, ¿cómo podríamos nosotros tildar a estas personas? Malhechores. ¿No, verdad? Porque si yo llego a un pueblo, a una ciudad, a un sector donde me envíen y le digo que yo quiera ir, y lo que hago es el bien, si hago sembrar, estoy haciendo un bien. ¿Por qué? Porque el ferrocarril o la construcción de ese ferrocarril devastó grandes hectáreas de Los Teques, y párate de contar. O sea, desde Antímano hasta La Victoria y Puerto Cabello. Entonces, Gustavo Knox se encargó de reforestar ese sector o todo ese sector, y hoy en día podemos contar con esos árboles que todavía están viejos, pero todavía enriquecen con su oxígeno. Entonces, aquí, Los Teques, yo no sé qué nos pasó, o aquí en los habitantes de Los Teques nos pasó algo muy terrible, porque en Los Teques venía desarrollándose de una manera como todo pueblo. Los Teques es capital desde el 13 de febrero de 1927. Y el simple hecho de que el gobernador para la época, o presidente de Estado como se le decía, el general José Rafael Luque, que para mí, ustedes me disculpan, creo que fue el mejor gobernador que ha pasado por todo el Estado Miranda. Porque en tan solo 3 años hizo una ciudad. Fíjense ustedes, hizo el Consejo Municipal, Palacio de Gobierno, nos dotó de Plaza Bolívar porque aquí no había Plaza Bolívar. Hizo la Plaza Guayquipuro, o mejor dicho, la Plaza Guayquipuro ya estaba hecha, fue inaugurada el 1 de enero de 1927. Remodeló el Puente Castro, que ese es otro tema más que voy a abordar aquí rápidamente, porque vemos con mucha preocupación que esta persona se empeña en hacer estos videos como para engañar a la gente, o quizás hay una mala intención de parte de ellos. Fíjense ustedes, por ejemplo, hay esta persona hizo un video sobre el Puente Castro, y viene una parejita de muchachos jóvenes y le preguntan, ¿cuál es el nombre de ese puente? Los muchachos le dicen, bueno, Puente Castro. No, Puente Miranda. Y viene una señora y le hace la misma pregunta. Puente Castro, no, Puente Miranda. Puente Miranda sí se llamó, llegó a llamarse, como Puente Constitución, como Puente Hierro, como Puente El Guarataro, porque esa quebrada que corre por allá abajo, le decían Guarataro, después le cambiaron el nombre y le decían bueno, ahorita no sé el nombre, se me viene a la mente, el alambique, perdón, gracias César. Entonces, toda esa cantidad de cosas surgen porque en aquella época la gente misma le ponía nombre a las cosas. Pero resulta ser que el Puente Castro, que esa construcción es del general Cipriano Castro, lleva el nombre de él gracias a él. No Puente Miranda. Lógicamente ustedes dirán, o podría yo caer en una contradicción, porque de repente ustedes pueden ver en algún libro, el tomo 2, particularmente el tomo 2, donde el general José Rafael Luque, en su memoria y cuenta, aparece una foto del puente y lo llaman Puente Miranda. Claro, pero es razonable, porque en esa época no se podía hablar de Cipriano Castro. Acuérdense que ya no era gobierno. Y la memoria y cuenta del general José Rafael Luque la hizo en 1930, porque ya en el año 31 estaba fallecido. Entonces, eso, el Puente Miranda, el Puente Alambique, Puente Hierro, Puente Constitución, relacionaron el Puente Miranda con la Plaza Miranda, que por cierto fue el general Luque que inauguró dicha plaza. Esa plaza se llamó en algún tiempo Plaza Centenario, y en 1930, dentro del conjunto de obras que realizó el general José Rafael Luque para rendirle tributo a nuestro libertador por el primer centenario de su muerte, él hizo todas estas grandes obras y nos dotó de eso para rendirle, como dije, tributo al padre de la patria. Entonces, y por supuesto, también macadamizó las calles, hizo aceras,
nos dejó también el primer matadero municipal, porque aquí se beneficiaba ganado en cualquier parte, y eso por las razones higiénicas ellos se dieron cuenta y que ellos tomaron para la construcción de dicho matadero las condiciones de salubridad que merece. El matadero estuvo donde está el toro, sector El Toro, que por supuesto ese sector nosotros tuvimos una gran lucha en el tiempo de Salmerón para que ese espacio llevara el nombre del toro, o por lo menos alguna placa donde dijera que ese sector hacía alusión al toro. Pero lamentablemente se impuso la política y le pusieron a la estación del metro Ali Primera. Y Ali Primera a los Teques nunca le dedicó ni una canción. Entonces son las cosas que ocurren en nuestro pueblo, pero nosotros también hemos sido culpables. Claro, yo hice lo correspondiente en su momento, y aquello fue, yo tengo con recortes de prensa y todo puedo demostrarlo, porque todo esto hizo que el concejal para la época, Luis Rodríguez, que es amigo mío, por supuesto, mejor conocido como el Simio, él dijo, la estación del metro se va a llamar Ali Primera y punto. Ya estaba la decisión tomada y eso ya era una ley. Entonces, bueno, nosotros hemos venido con preocupación viendo esta cantidad de cosas y dijimos, ya está bueno. No vamos a seguir permitiendo de que nuestra historia la tergiverse, así como lo están haciendo. Hay otra persona por allí, y con esto voy a concluir, para darle oportunidad al mexicano, porque nosotros le decimos al mexicano, a Carlos Castillo. Hizo un video con respecto a los Teques, por supuesto, con respecto a donde estaba el mercado Guayquipuro. Dicho mercado que estaba en Nueva Esteban, que estuvo en Nueva Esteban. Bueno, entonces él diciendo que que el mercado fue mudado para allá en tiempo de Rafael, no, él no nombró Caldera, pero dijo la fecha, que en eso sí estamos de acuerdo, porque ese mercado se trasladó para allá en el año 1974, es verdad, eso es cierto. Pero lo que no es cierto es que él nombra al gobernador con el nombre de Manuel Almeida Rodríguez. Y que yo sepa, Manuel Almeida Rodríguez lo que es cronista de la ciudad. Es cronista oficial. Entonces, caramba, este tipo de informaciones equivocadas, porque también a mí no me consulten, porque yo tal vez no soy quien para decirle esto o aquello, pero cerciórense bien, indaguen sobre los libros de los Teques, sobre la historia, porque aquí hay gente que sí conocemos la historia y nada cuesta. Y si yo voy a montar un video en las redes, debería tener conocimiento y mucho cuidado, porque la historia no es buena. Acuérdense que los que ya estamos formados, bueno, indudablemente que tenemos un criterio de las cosas, pero las nuevas generaciones, los jóvenes que ven estos videos, se creen ese cuento. Él hizo otro video también preguntando que qué había ahí en donde estaba hoy en día la plaza Danilo Anderson. Cosa que nosotros no estuvimos de acuerdo con ese nombre, porque aquí hay gente que merece, mérito suficiente tiene mucha gente que no está aquí. Bueno, aquí sí, ese es un personaje que yo he hecho una campaña junto con José Ramón Trejo, te saludo, José Ramón, que me dijo, Lagartijo. Bueno, señor Lagartijo. Bueno, entonces es eso. Hilario Cabrera, por ejemplo, muy bien podría estar aquí. Plaza Hilario Cabrera. ¿Y quién es Hilario Cabrera? El padre Cabrera. Hombre de sobrados méritos, porque nada más y nada menos él fue la idea surgió de él y fue el gran motor para que hoy, bueno, ya hoy en día no queda, el Hospital Padre Cabrera del Antituberculoso funcionara. Porque él junto a la hermana Madre María de San José atendían los pacientes en una casa o una quinta que estaba llegando donde está la curia, allá en Guayquipuro, y esa quinta yo recuerdo que decía Quinta Rosa, una casa de 2 aguas. Bueno, esa quinta, ahí nació la idea, porque los pacientes de tuberculosos
el espacio fue muy reducido para poderlos atender. Esa Quinta Rosa, entre otras cosas, y puedo decirlo porque tiene menor edad, fue un burdel. Fue un burdel. En eso paró la Quinta Rosa. Claro, después el padre Cabrera, que hizo el hospital, cuyo nombre lo lleva dignamente, fue en 1920 más o menos por ahí la inauguración, hicieron veladas para realizar ese evento en el Teatro López, y vinieron personalidades, entre ellos el doctor Alfonso Ortiz Tirado, que vino a Los Teques y cantó allí, Andrés Eloy Blanco, y pare usted de contar. Entonces, es eso, hay que estar muy pendientes y atentos, porque nosotros todos podemos ser entes comunicadores de la verdad de Los Teques y no dejarnos a nosotros esta gran responsabilidad, porque ahorita estamos, mañana no sabemos, y somos nosotros cuatro los que estamos haciendo el frente a esa gente. No sé, vuelvo y repito, si hay una intención maligna o una mala intención, o sencillamente desconocimiento. Entonces, yo quería irme para darle paso a Carlos Castillo sin dejar de nombrar a Antonio Bertone Cisneros, que es el padre de la desgracia de Los Teques. Es el padre de la desgracia, aunque muchos lo consideren un gobernador de avanzada, modernista, que nos destruyó Los Teques y quedamos en nada, en un caos total. En un caos total. Eso es Los Teques. Entonces, ¿qué nos pasó a nosotros? Eso vino acá para que los psicólogos y los psiquiatras evalúen, ¿ok? Bueno, gracias por su presencia. Y por supuesto, va a haber un compás para preguntas una vez que culminemos, y por supuesto vamos a presentarles una gráfica sobre Los Teques, porque esto es interesante. Entonces vamos a dar el compás abierto después de la intervención de Carlos Castillo.